Benvinguts, benvingudes. El Fòrum de Debats reinicia les seves activitats després del parèntesi festiu, diguem-ne, de nadalenc i post-nadalenc, amb els mateixos objectius que han guiat la seva existència en els 35 anys que ja porta la nostra entitat des que va ser fundada el 1990. Bàsicament, aquests objectius ara no m'estendré, perquè la major part dels assistents sembla que els coneixen, de sobres, però molt resumit, bàsicament consisteixen en oferir a la societat, des del pluralisme temàtic i ideològic, informació, experiències, pensament, etc., que ens ajudin a entendre millor l'època que ens ha tocat viure i que ens ajudin a tenir un pensament propi en un moment en què això no és pas gens fàcil. En l'acte d'avui, titulat El gran desafiament, la batalla per la veritat, plantegem un dels temes centrals de l'actualitat. Com destriar el que és veritable del que és fals, relacionat, sobretot, en l'acte d'avui, amb el camp dels mitjans de comunicació. Mitjans de comunicació que haurien de ser un dels instruments bàsics en aquest objectiu. Fixeu-vos que ja dic haurien de ser. I analitzarem, si és possible, com és el desig del nostre convidat, l'existència, si és possible, l'existència d'una publicació basada en 3 principis fonamentals, com ell ha escrit en més d'una ocasió. 3 principis que serien honestedat, integritat i independència. Si m'equivoco alguna cosa, David. David Jiménez, el conferenciant d'avui, ho ha intentat, complir aquests 3 principis, diguem-ne, i ha lluitat per això, en la seva trajectòria professional i, bàsicament, la part que és potser més coneguda pel gran públic, en la seva etapa com a director del diari El Mundo. L'etapa va ser breu, potser ja comentarà, de 2015 a 2016, i, tal com potser ens explicarà, o comentarem, i potser molts ja saben, va topar amb les pressions dels poders polítics i econòmics i també amb la complicitat, cal tenir en compte també aquest detall, la complicitat d'una part considerable de la pròpia professió periodística. Una part hi va fer suport, hi va fer costat. Per una altra part també es posen sempre de costat del que mana i del que pot pagar-los d'alguna manera. A veure, i em va pagar un preu ben car, diguem-ne, per aquesta seva independència, per la professió, defensa de la llibertat de premsa, d'expressió, com va ser la seva destitució del càrrec que exercia. Va ser el primer director d'un diari que es va acollir a la clàusula de consciència recollida a la Constitució per tal de protegir la llibertat de premsa. Ell mateix afirma que pot ser més perillós el despatx de director d'un diari important, com era El Mundo, quan ell era el director, que viure guerres tan sagnants i tan cruels com les d'Afganistan, que ell coneix tan bé, va conèixer tan bé, o altres conflictes que ha viscut de primera mà. També analitzarem, si tenim temps i li ve de gust, analitzarem també en la conferència o en l'acte d'avui com influeix en aquesta batalla per la veritat, del títol, la digitalització dels mitjans de comunicació, que ara ja no és pas una cosa nova, ja portem uns quants anys, però que ell va viure també molt directament al moment de la transició, podríem dir, en aquest aspecte. David Jiménez, per presentar-lo una mica, ha estat reporter de guerra i primer corresponsal a l'Àsia del diari El Mundo, on va cobrir alguns dels grans conflictes que es van esdevenir fins al 2014. 10 anys de la guerra d'Afganistan, el Caixmir, Timor Oriental, Nepal, Birmània, etc., per no allargar-me. Va entrar clandestinament en països com Corea del Nord, en un moment en què gairebé cap occidental no hi podia entrar. I va ser també, per exemple, l'únic reporter occidental
que es va quedar a Fukushima durant la crisi nuclear. Tal com he dit, va ser nomenat director del diari El Mundo el 2015, però el varen destituir el 2016 per no voler acceptar les pressions dels poders. És, a més de periodista, autor d'obres com, és un autor bastant prolífic, ha escrit bastants llibres, per tant només n'esmentaré alguns, com Hijos del Monzón, premi al millor llibre de literatura de viatges d'Espanya, El botones de Kabul, que reflecteix la seva experiència afganesa, El lugar más feliz del mundo, qui vulgui en pot trobar un exemplar allà a l'entrada, Los diarios de l'opio, també si en queda podeu trobar un exemplar aquí a la sortida de la sala, sobre com varen afectar aquest llibre, ens explica com varen afectar les seves vides d'escriptors, escriptors com Orwell, Conrad, Kipling, etc., els seus viatges, les seves experiències en el camp de l'Orient, El corresponsal, o l'últim, si no m'equivoco, que és Días Salvajes. Però, sens dubte, la seva obra més coneguda és El director. El director, llibre publicat el 2019, un best-seller, que passa en la seva versió original, en llengua castellana, per la 14a edició, traduïda a molts idiomes, entre ells el català, i de la qual se'n prepara una versió cinematogràfica que doncs esperem que algun dia la puguem veure a la pantalla. En aquest llibre, el director ens narra, a vegades en noms reals i altres en noms ficticis, els secrets i les intrigues, és aquest llibre, a l'entrada hi ha uns quants exemplars, que s'amaguen darrere de la premsa. Professor en facultats de periodisme, i m'enfilo per la Universitat de Harvard, col·labora en publicacions com el New York Times, The Welt, televisions com el CNN, BBC, a part de molts altres mitjans que seria massa llarg d'esmentar. Li vull expressar, doncs, el nostre agraïment perquè hagi acceptat la nostra invitació per ser avui a Vic, al Fòrum de Debats, perquè ens pugui transmetre les seves experiències i coneixements sobre el tema proposat, tot i que té una agenda realment molt carregada. Moltes gràcies, David. Cuando quieras. Bienvenido. Buenas tardes a tothom. Muchas gracias, Joan, por la invitación. Es un placer estar en Vic. De hecho, le estaba contando cuando veníamos en el coche a Joan que yo había estado en Vic cuando tenía 10 años, o sea, hace ya unos pocos, ¿no? Yo nací en Barcelona y jugaba al tenis en el Club de Tenis La Salud y alguna vez teníamos que venir a jugar algún torneo en el Club de Tenis que yo creo que ha cambiado de sitio, no sé si es el mismo en el que yo vine a jugar. Entonces tengo ese recuerdo y me hacía ilusión volver, así que muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos. Me encantaría poder dar esta charla en catalán, pero desgraciadamente cuando yo era niño en Cataluña, en el colegio, las clases eran todavía en español y teníamos una asignatura que era el catalán y nos daban 2 horas al día solo. Cuando me fui a Madrid, pues lo fui perdiendo, ¿no? Lo entiendo bien, pero me da un poquito de vergüenza no poder hablarlo bien sin que os riáis de mí. Así que, si me perdonáis, voy a hablar en castellano. Y el título de la charla creo que es muy interesante. Bueno, lo hemos consensuado entre tú y yo, este título. No es solo mío. Joan ha aportado también. Y creo que es fundamental porque la batalla por la verdad es quizá uno de los grandes desafíos que nos vamos a encontrar en los próximos años, probablemente décadas. Yo tengo la sensación, y estoy convencido que vosotros también, de que la mentira está ganando, de que cada vez es más difícil distinguir qué es verdad y qué es mentira en medio de esta ofensiva de desinformación, de fake news, de manipulación. Y
Yo creo que si la verdad no se impone, si finalmente es la mentira la que gana este pulso, vamos a ir a un mundo mucho más oscuro. Pero para contaros esta batalla por la verdad, a mí me gustaría empezar contando un poquito mi arranque en el diario El Mundo, donde entré como becario hace ya muchos años, yo creo que casi 30 años. Y yo era un poco rebelde en la redacción, uno de esos jóvenes insolentes que enfadaba un poco a sus jefes. Y tenía un jefe que cuando se enfadaba conmigo me mandaba a una habitación que había en el periódico, que era la habitación de los teletipos. Y había unas máquinas, porque todavía no existía internet, que escupían unos papeles, hacían muchísimo ruido esas máquinas. Y eran las máquinas de los teletipos. Y las noticias nos llegaban a través de estas máquinas con pequeños recortes de papel que luego había que ir repartiendo por las secciones del periódico. Entonces mi jefe me enviaba a mí para ir a recoger las noticias y yo luego pues las tenía que repartir como si fueran pizzas, ¿no? A la sección de internacional, a la sección de sociedad, a la sección de cultura. Y en aquella sala había un mapa del mundo y portadas del periódico con corresponsales y sus grandes crónicas en las guerras. Y una vez mi jefe me envió allí y me quedé mirando esas portadas del periódico y dije, yo lo que quiero hacer es eso. No quiero estar en la redacción, yo lo que quiero es ir a lugares fascinantes, pasar peligros, entrevistar a gente interesante. Y había un mapa gigante del mundo y empecé a mirar dónde no tenía el periódico corresponsal. Y en Estados Unidos estaba cubierto también toda Europa, teníamos corresponsal en África, en Latinoamérica, en Moscú, y me fui escorando, y de repente vi que en el Extremo Oriente no había ningún corresponsal. Y entonces hice una cosa un poco loca, pero que yo recomiendo a los periodistas jóvenes que hagan, ¿no? Que es lanzarse a la piscina y ver si hay agua, y si no hay agua, pues bueno, te haces un chichón y te recuperas. Me fui al despacho del director, que era Pedro J. Ramírez, que yo creo que os sonará. Entré en su despacho y le dije que había un solo sitio en todo el mundo donde no tenía corresponsal y que eso era el Extremo Oriente y que yo me presentaba voluntario para ir para allá. Se quedó mirándome extrañado, yo creo que preguntándose quién era este que entraba en su despacho, y me dijo, buena idea. ¿Has estado alguna vez en Asia? Y le dije, no. ¿Sabes algo de Asia? Y digo, no. Bueno, vete, prueba 6 meses y vemos qué tal va. Ni Pedro J. ni yo sabíamos entonces que iba a volver 18 años después para ocupar su puesto en el despacho. Lo que ocurrió fue que me dieron 500.000 pesetas, todavía estábamos con pesetas, y para allá que me fui, a la aventura en el Extremo Oriente. Y de repente, en vez de cubrir atascos de tráfico, empecé a cubrir revoluciones en Nepal, en Filipinas, en Birmania. En vez de cubrir sucesos en pueblos de España, pasé a cubrir guerras como la de Afganistán, Timor Oriental, Cachemira, Sri Lanka. Y en el camino, pues descubrí un mundo muchas veces injusto, a menudo desigual, un mundo donde los poderosos casi siempre se imponían a los débiles, donde esos débiles muchas veces no tenían voz. Y a mí, como reportero joven e idealista, me hacía mucha ilusión darles la oportunidad de contar sus historias, sus injusticias, su desigualdad, la represión en lugares como Corea del Norte. Viajé a muchas dictaduras y me gustaría detenerme
en un viaje que hice en el año 2007. Birmania era una dictadura terrible y los monjes birmanos en ese año se levantaron en una revolución que se llamó la Revolución del Azafrán, por el color de las túnicas de los monjes. Y después de décadas de represión, de miedo, de encarcelamientos, de desapariciones, los birmanos reunieron el valor suficiente para levantarse contra su dictadura. Yo llegué a Rangún, que entonces era la capital, me hospedaba en un hotel que estaba en la avenida principal y nada más dejar las maletas, recuerdo que escuché las voces de los cánticos de libertad de los birmanos y me asomé a la ventana y vi que había un pequeño grupo de jóvenes manifestándose frente a una fila de soldados. Y cuando miré al rato, esos pocos decenas de manifestantes eran cientos. Ahí ya bajé a la calle y en 2 horas estaban siendo miles y después decenas de miles de personas gritando gritos de libertad contra la dictadura. Y es muy curioso porque lo hacían sin insultar a los soldados, sin arrojar una sola piedra a los soldados, de una manera muy pacífica. Recuerdo que cuando esta avenida principal estaba completamente cubierta de manifestantes, yo estaba con los únicos periodistas que habían conseguido entrar en Birmania, éramos muy poquitos. Había un periodista japonés, que se llamaba Kenji Nagai, que era fotógrafo, que estaba conmigo. Y hubo un momento que estábamos en la cabecera de la manifestación y de repente escuché el rugido del motor de un camión a lo lejos. Y me giré y vi como una columna de militares en camiones se abría paso y la gente se tuvo que apartar a ambos lados para no ser atropellada. Y llegaron hasta donde nosotros estábamos en la cabecera de la manifestación. Y nada más llegar ahí, se bajaron de los camiones y empezaron a disparar. Yo al principio pensé que disparaban balas de fogueo, porque ¿quién es capaz de disparar a gente inocente, desarmada, que ni siquiera estaban insultando, que estaban protestando respetuosamente? Entonces vi a una joven que estaba siendo llevada en volandas por otros 2 amigos y vi como de su pecho brotaba un chorro de sangre. Y en ese momento me di cuenta de que las balas eran reales y de que los soldados estaban matando a toda esa gente. Kenji Nagai, el fotógrafo japonés, corrió por el lado izquierdo y yo corrí por el lado derecho, escapando porque estábamos en una situación de extremo peligro. Y corrimos calle arriba tratando de llegar al hotel y en un momento dado giré la vista hacia el lado donde había corrido Kenji Nagai y le vi en el suelo. Y un soldado le apuntaba con su fusil. Y él levantó la cámara intentando hacer ver que era periodista, diciendo soy periodista, soy periodista. Y el soldado lo masacró en el suelo y lo mató. Y yo conseguí escapar, conseguí entrar en el hotel. Y durante mucho tiempo, cuando pienso en lo que ocurrió en Birmania, siempre he pensado que si Kenji Nagai hubiera corrido por el lado derecho y yo hubiera corrido por el lado izquierdo, probablemente yo no estaría aquí hablando con vosotros y sería Kenji el que estaría dando a lo mejor una conferencia a estudiantes, hablando de la importancia de la verdad y del periodismo. Después de Birmania seguí cubriendo conflictos, vi a otros compañeros caer. Julio Fuentes, amigo del diario El Mundo, murió cuando me sustituyó en Afganistán. Tanto fue así que
hubo gente que llamó a mi casa para dar el pésame, porque habían escuchado que el reportero del Mundo enviado a Afganistán había muerto. Y cuando yo descolgaba el teléfono, se sorprendían de que no fuera yo, ¿no? Había sido Julio Fuentes, al que yo le había pasado el testigo unos días antes. Ricardo Ortega, otro periodista con el que estuve en Afganistán, asesinado en Haití. Y así, una larga lista de periodistas que han muerto haciendo su trabajo, que se han jugado la vida por contar la verdad en lugares muy difíciles. Gente que pensaba que la verdad era importante. Después de muchos años de cubrir desastres naturales, conflictos, revoluciones fallidas, guerras, volví a mi país para hacerme cargo del diario El Mundo como director. Para todo el mundo fue una sorpresa que nombraran a alguien que era reportero sobre el terreno y pretendieran hacerle director de un periódico. Mucha gente me ha preguntado por qué acepté. Bueno, aparte de porque me quintuplicaron el sueldo, que no es una mala razón. Acepté porque creía también que la defensa de la verdad era dirigir un periódico contando lo que es importante para la gente, hacerlo con independencia, no plegarse a los poderes políticos y económicos que intentan que no hagamos nuestro trabajo, y pensé que era una oportunidad única en un momento en el que la prensa de mi país estaba en crisis, estaba siendo sometida y se estaba rindiendo al poder. Pensé que era una oportunidad de hacer las cosas de otra manera. A la primera semana de llegar al puesto de director, fui convocado a una reunión y el presidente de la empresa me dijo que en Moncloa, el gobierno del entonces Partido Popular, de Mariano Rajoy, recibía con muy buenos ojos mi llegada a la dirección del periódico y lo veían como una oportunidad de iniciar una nueva etapa de entendimiento. Y que para tener un arranque bueno entre el nuevo director y el gobierno, me pedían que les hiciera un favor. Y ese favor era que apartara a la persona que estaba cubriendo al Partido Popular y al gobierno, porque les estaba incomodando. Claro, imaginaos mi sorpresa, ¿no? Yo pensé, pero ¿desde cuándo las redacciones son organizadas por los políticos? Me parecía un disparate, quizá porque llevaba 20 años fuera de mi país, no entendía nada. Bajé a ver a la periodista cuya cabeza profesional querían cortar y le dije que en Moncloa tenían quejas sobre ella y que su puesto estaba garantizado mientras siguieran cabreándose y que el día que estuvieran contentos con ella, ese día probablemente la tendría que despedir. Durante el año que fui director del Mundo, intenté defender la integridad de mi redacción, la integridad del periódico en el que había empezado como becario y la integridad de este periodista. Se convirtió en una guerra, en una batalla que se cuenta en el libro, en El director. Constantes presiones para no publicar noticias, constantes peticiones de favores para publicar otras, llamadas de políticos intentando presionar y llamadas todavía más difíciles de asumir, que eran las llamadas de los grandes presidentes de las empresas más grandes del IBEX. Esos empresarios sabían que el periódico estaba en una gran crisis económica, como todos los medios, y que estábamos muy débiles. Y hubo un momento, para que os hagáis una idea del grado de presión al que se sometía
al responsable de un medio en ese momento, estamos hablando del año 2015, 2016, que un periodista del periódico me trajo una noticia que afectaba al presidente de Telefónica, entonces César Alierta. Y este periodista había descubierto que César Alierta tenía un negocio de un hotel en Berlín que Rodrigo Rato, el vicepresidente, antiguo vicepresidente de Aznar, utilizaba para lavar dinero de la corrupción. Y yo tenía toda la intención de publicar esa noticia. Y recibí una llamada en la que se me dijo, o se me preguntó si yo sabía cuánta publicidad ponía Telefónica en el periódico. No lo sabía. Bueno, era mucho dinero. Y cuando, a pesar de eso, me empeñé en publicar esa historia, bajó el presidente de mi empresa y en el despacho del director tú podías ver la redacción. Y me dijo una frase que no he olvidado nunca. Hay decisiones que cuestan puestos de trabajo. Lo que me venía a decir era, a lo mejor no te importa que te echemos a ti, pero si tú vas adelante con esta historia y nos quitan la publicidad de Telefónica, vamos a tener que echar a tus compañeros. Él sabía que entre esos compañeros había amigos, gente cuya familia conocía, que tenían hijos, hipotecas, y que eso me ponía a mí en una situación muy, muy difícil. Fue claramente un chantaje emocional. Publiqué la historia porque consideraba que, aunque es verdad que nos podía perjudicar el enfado de las grandes empresas del IBEX, yo pensaba que la única manera de sobrevivir era si nos convertíamos otra vez en un periódico independiente, como había sido El Mundo en sus inicios. En el momento en que yo llegué, era un periódico entregado al Partido Popular y a la derecha. Y yo creía que los periódicos no tienen que tener ideología. Y esto suena un poco raro decirlo hoy, porque todos tienen ideología y todos están en un bando u otro. Pero yo siempre he pensado que el periodismo no tiene ideología, no tiene bando, no defiende unos intereses, puede criticar a unos un día y a otros otro día. Os podéis imaginar que ese tipo de periodismo pues, no me trajo muchos amigos. A los 6 meses ya no me llamó nadie. Pero entonces recibí notificación por algunos amigos que me querían bien y me empezaron a avisar de que mi cabeza corría peligro. Bueno, yo ahí tenía 2 opciones. Una, dejar de molestar para mantener ese sueldo 5 veces mayor del que había tenido, coche oficial. Florentino Pérez me invitaba al palco del Real Madrid, aunque no iba, y eso le enfadaba todavía más. No están acostumbrados. Y yo creo que si no opté por esa opción, aparte de, porque creo que habría traicionado los principios del periodismo en los que yo creo, también era por el recuerdo de Kenji Nagai en Birmania y el recuerdo de Julio Fuentes en Afganistán y el recuerdo de mi amigo Ricardo Ortega en Haití. Y yo pensaba, si ellos dieron la vida por la verdad, por defender el periodismo en el que creían, ¿en qué posición me pondría si yo me vendo y vendo mis principios cuando ni siquiera me estoy jugando la vida como ellos? Cuando lo único que arriesgo es mi puesto, mi salario un poco más grande o mucho más grande, que me sigan invitando a palcos a los que ni siquiera quiero ir. Que cuando
tu secretaria llama a un restaurante de moda que está todo ocupado y dices, es el director del mundo, te dan mesa. Siempre me he preguntado qué hacen con el que tenía la mesa, si lo echan para dártela a ti. Me parece que es un poco antipático eso, ¿no? O sea, por mucho que seas... bueno, no sé cómo lo hacen, pero os aseguro que al director del mundo o de la vanguardia, cuando quiere ir a un restaurante, le dan mesa. No vaya a ser que les caiga luego una reseña negativa del restaurante. Entonces, lo que yo estaba viviendo en mi país, y especialmente hablo del establishment periodístico madrileño y de la élite de poder de Madrid, que es especialmente nociva, si yo hubiera cedido ante eso, creo que no me habría podido llamar a mí mismo periodista. Pero es que aparte habría, como digo, traicionado a tantos compañeros, no solo los que habían fallecido, es que yo había visto cómo periodistas iban 20 años a la cárcel en dictaduras como China o la propia Birmania por contar la verdad. Y lo que estaba viendo es que había periodistas que se estaban vendiendo en España por mantener una tertulia a la que iban 2 veces por semana. Estaba viendo cómo algunos periodistas recibían en sus móviles mensajes de Moncloa diciéndoles lo que tenían que argumentar y luego ellos lo repetían como loros. Estaba viendo periodistas que trabajaban no por los intereses de los ciudadanos, sino por los intereses de una empresa o de un partido político concreto, y a menudo, y suena triste decirlo, se habían convertido en esbirros. Y hay una frase en el director que creo que resume un poco la sensación que yo tenía. Y es que cuando yo entré en el despacho de Pedro J. para irme como un joven corresponsal y reportero de guerra, el poder tenía miedo de la prensa. Y al volver 20 años después, era la prensa la que tenía miedo del poder. Todo había cambiado. Y en esa frase yo creo que se define lo que le ha pasado al periodismo. Nos hemos rendido. Después de un año de pelea, yo me enteré en una tertulia radiofónica, porque no tuvieron ni siquiera el valor de decírmelo, porque esta gente opera de esta manera, me enteré de mi despido. Y me fui al periódico y recogí mis cosas y di un discurso emotivo a la redacción y hubo lágrimas y algunas sonrisas también, ¿no? De gente que, por supuesto, se alegraba de mi marcha. Y entonces recibí la llamada al día después, ¿no? Cuando te despiden de un puesto como este, te pasa una cosa muy curiosa. Y es que a mí me estaban llamando 200 personas al día. Y de repente te despiden, salen los periódicos que te han despedido y no te llama nadie. Es una sensación que podéis pensar que es triste, pero es de paz absoluta. Yo digo, ¿por qué no me despidieron antes? ¿Quién te llama? Te llaman tus amigos, pero tus amigos de la infancia, a los cuales has dejado de lado durante ese año en el que has estado conviviendo con el poder, yendo a cócteles absurdos, a reuniones donde me decía una amiga, se te ve tan cómodo como yo cuando llevo tacones, ¿no? Porque yo nunca había sido una persona de ese ambiente. Digamos que fue como si me hubiera disfrazado de director de periódico durante un año. Pero yo no era un director de periódico, yo era un reportero.
que intentó hacer lo mismo, el periodismo que había hecho como corresponsal, hacerlo también desde el despacho de director. Entonces, me llamaron 1 o 2 días después del despido y el presidente de la empresa me dijo: cuánto lo siento que te hayas enterado de esta manera, lo que te hemos hecho, bueno, a lo mejor no nos hemos portado bien contigo. Y elige el lugar que quieras para irte de corresponsal otra vez. Te vamos a pagar esta indemnización de dinero estupendísima. Los abogados empezaron a redactar el acuerdo. Llegamos a una sala donde ya estaba todo previsto. Y ahí es donde yo leí el acuerdo. Y en el acuerdo una de las cosas que ponían era: no podrá, en este caso yo, volver a mencionar nunca nada de lo que ocurrió durante el año en el que fue director del periódico, El Mundo. Y yo recuerdo que en ese momento, en una situación un poco extraña, llegué a sentir náuseas físicas, ante la sensación de que me estaban comprando. Y me levanté, despedí a mis abogados, dije que yo no podría firmar nunca algo así, y me marché. Y durante 1 año batallé en los juzgados de nuevo por defender mi integridad. De nuevo creo que también con la fuerza del recuerdo de esos compañeros que habían dejado su vida en lugares recónditos que muchas veces no importan a nadie por contar la verdad. Y durante ese año me ofrecieron más y más dinero para silenciarme. Y yo rechacé ese dinero, seguí empeñado en ir a juicio, seguí empeñado en lavar mi honor y en mantener mi condición de periodista. Y cuando quedaban muy poco para el juicio, un par de días, hubo una última reunión para ver si llegábamos a un acuerdo y me ofrecieron más dinero. Y ahí les dije que no habían entendido absolutamente nada, que esto no iba de dinero, que esto iba de la verdad y de mi derecho a contar la verdad. Y entonces con mi abogado, yo iba con un abogado, la otra parte iban con un ejército, porque esto es así también. Dije que para que yo firmara un acuerdo tendría que estipular una frase con 5 palabras. Y es que se respetaría mi libertad de expresión constitucionalmente reconocida. Y esas 5 palabras que permitieron, junto con el reconocimiento de que yo no había hecho nada malo, fueron las 5 palabras que me permitieron escribir el director. Y que la verdad se conociera. Hoy el director va por la edición número 14. En septiembre, octubre, si todo va bien, se rodará la película sobre el libro. Por cierto, con un director catalán, Dani de la Orden. Si no habéis visto su última película, Casa en llamas, en flames, creo que es una buena elección para contar esta historia que os estoy contando, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Cuando yo saqué el director, los medios en Madrid no me querían sacar. Y en esa época se criticaba mucho a los medios en Cataluña y a TV3 y demás, ¿no?
Bueno, también los medios en Cataluña tienen muchos problemas, como seguramente sabéis. Pero el único sitio donde nadie me censuró para hablar del libro fue en Cataluña. El único. Pude ir a todos los programas. Y en Madrid, prácticamente ninguno. Pero la cuestión es que el haber aguantado, el haber resistido a esas presiones, no solo como director, sino luego en ese año de batalla judicial, que fue especialmente solitario, es lo que permitió que se conociera la verdad. Y durante los primeros momentos de la publicación del libro, muchos compañeros me atacaron y me dijeron que era una vergüenza, que yo era un traidor por haber escrito un libro como El director, contando la corrupción dentro de mi profesión, que también la hay, igual que la hay en la política y en la empresa, también la hay en el periodismo. Y yo les decía, pero vamos a ver, si los periodistas nos dedicamos a criticar a los políticos, a los empresarios, si juega mal el Barça, ponemos verde al entrenador, hacemos reseñas de películas y también las criticamos, ¿qué ley no escrita hace que no podamos hablar de lo que se hace mal en nuestra profesión? ¿Por qué no podemos hablar de ello? Y muchas personas, yo creo que contribuyeron a hacer del libro un éxito, porque es verdad que todo ese ruido me vino estupendamente, no lo voy a negar. De hecho, yo estuve casi rezando que me demandaran, ¿no? Digo, si me demandan, entonces vamos a vender más libros. Y además me amenazaban, ¿no? Y te van a caer 200 demandas. Bueno, han pasado casi 6 años desde que se publicó el libro. ¿Sabéis cuántas demandas he recibido? 0. Es muy difícil demandar la verdad. Y 5 años después, en los premios Planeta, hace poco aquí cerca en Barcelona, se acercó un periodista de los que a lo mejor no le había gustado el libro cuando se publicó y me dijo, ¿te das cuenta de que ya no tiene críticos el director? ¿Te das cuenta de que todo lo que contaste en el libro se ha cumplido? Y que todo lo que cuentas está hoy más vigente incluso que cuando lo escribiste. Y cuán injusto fue la profesión contigo diciendo que eras un traidor, cuando en realidad, y esto me lo dijo un estudiante de periodismo, que quizá es lo que más me ha gustado escuchar nunca sobre el libro, ¿no? Que me dijo, es una carta de amor al periodismo. Y me gustó especialmente que me lo dijera un estudiante de periodismo, porque la dedicatoria del libro es a los futuros periodistas. Porque yo tengo todas las esperanzas en ellos. Una de las grandes satisfacciones que me ha dado el director es que se lee en todas las facultades de periodismo. Voy a dar charlas, 10, 12 charlas a esas facultades. Y creo que se ha convertido en un manual de ética periodística que yo espero que sea un faro que lleve a esas nuevas generaciones de periodistas a mejorar lo que ha hecho mi generación y la generación de mis mayores, que creo que en muchos casos hemos fallado a la gente al ocultar la verdad a menudo y al dejar que el poder dicte qué publicamos y qué no publicamos. Y esa es un poco la historia de esa batalla por la verdad desde el punto de vista, digamos, personal. Es mi batalla por la verdad y yo acepto que haya gente que pueda criticar, porque cuando uno escribe un libro duro como es El director,
tiene que aceptar la crítica también. Pero creo que si queremos recuperar lo que decía al principio, si queremos que la mentira no gane, necesitamos más periodistas que estén dispuestos a contar lo que va mal en el periodismo. Si queremos tener autoridad moral para criticar lo que hacen los políticos y denunciar la corrupción, tenemos que limpiar primero nuestra casa. Si queremos recuperar la confianza de la gente, que en muchos casos la ha perdido, tenemos que demostrar nuestra independencia de los poderes políticos o económicos. Y desgraciadamente, desde que se publicó El Director, y esto es lo que yo creo que hace que el libro sea tan vigente, las cosas no solo no han ido a mejor, sino que probablemente han empeorado. Y por eso os digo que mi gran esperanza está en los que vienen detrás, porque cuando voy a esas facultades de periodismo veo a chavales con muchísimas ganas de dar esta batalla que necesitamos dar, ¿no? Pero creo también, y con esto yo creo que voy a acabar para que podáis preguntar lo que queráis, creo también que esta batalla por la verdad os corresponde también a vosotros, a los que no sois periodistas. Creo que el periodismo no la va a ganar solo. Creo que si no reforzamos nuestro propio espíritu crítico, si no dejamos todos de compartir noticias que sabemos muchas veces que no son verdad, pero que se ajustan a nuestros prejuicios y las compartimos por eso, precisamente, si no salimos de los bandos en los que nos han intentado meter los medios de comunicación y los políticos para enfrentarnos y pensamos libremente por nosotros mismos y cuestionamos la información que nos dan y nos preguntamos cuándo nos están manipulando y hacemos el esfuerzo de intentar averiguar si lo que nos están dando es verdad y compartimos solo aquello que estamos seguros que es verdad, si no hacemos todo eso, nos convertimos en aliados de la mentira también nosotros. Tenemos que estar dispuestos a escuchar verdades incómodas que no nos gustan. Tenemos que estar dispuestos a resistir la tentación de compartir cosas que sabemos que son mentiras, pero las compartimos porque somos afines a quienes han creado esa mentira. Y si hacemos eso y creamos esa alianza entre todos nosotros por proteger la verdad, creo que va a ganar. Pero va a ser una batalla larga porque estáis viendo cómo están subiendo al poder en todo el mundo personas que gracias a la mentira están propagando el odio, están manipulando las mentes, están utilizando las herramientas de difusión informativa más poderosas que se ha conocido en la historia de la humanidad, como son las redes sociales, no por el bien común o por tener a los ciudadanos mejor informados, sino para manipularnos. Y mientras hacen eso, se están haciendo multimillonarios. Y es un trabajo de todos, creo, el resistirse a eso. Y si lo hacemos, y los buenos periodistas que van a venir encuentran en el público aliados que también están en favor de la verdad, yo estoy convencido de que aunque va a costar mucho, la verdad se va a imponer. Y haremos honor, entre otras cosas, a esos reporteros que han dado la vida o que están en la cárcel precisamente por defender la verdad. Muchas gracias. Moltes gràcies, David, per aquesta magnífica exposició. I, com sempre, després de la conferència obrim un torn de paraules perquè tothom pugui exposar
les seves opinions o pugui criticar, pugui afegir-hi alguna altra observació. Agrairia que la gent aixequés la mà, la gent que vulgui intervenir, i els companys hi portaran el micro. La primera paraula, doncs, aquí, sisplau. David, muchas gracias. Moltes gràcies perquè sentir això és un bri d'esperança per a aquells que volem la veritat. Gràcies. Dit això, demanar-te una cosa. Has dit que els ciutadans tenim una responsabilitat. ¿Cómo lo hacemos? Has dicho unas cuantas cosas. Sí. El espíritu crítico, salir del guión dado, pensar por ti mismo. Fantástico. Pero una vez eres consciente y sabes qué hay, ¿cómo lo manifiestas? ¿De qué manera? No, a mí me gustaría hacerlo como lo haces tú, con esa paz y tranquilidad, pero no sé si siempre eso es tan fácil. Gracias. Moltes gràcies. Esa es la pregunta más difícil. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Una de las razones de que la mentira esté ganando es que es más rentable que la verdad. Hoy en día se hace más dinero creando un periódico que genera bulos y fake news y propaganda que haciendo un periodismo serio, trabajado, riguroso, que cuesta más dinero porque hay que llamar a más gente, hay que ir a los sitios, hay que verificar las informaciones, tienes que tener periodistas bien formados que hagan ese trabajo y eso es mucho más caro que tener a 3 personas fabricando bulos que no hay que llamar a nadie, no hay que verificar nada, no hay que hacer ningún trabajo, inventarse noticias es facilísimo, baratísimo. Si no hubiera gente que consume esa parte, la de las mentiras, la de los bulos, no sería un buen negocio. Por eso hablaba yo de la responsabilidad de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que castigar ese... No, es que no lo quiero ni llamar periodismo, porque no es periodismo. Y premiar a aquellos que están haciendo un esfuerzo e intentan hacer buen periodismo. Pero si uno dice, vamos a imaginar que es muy de derechas o muy de izquierdas y encuentra una web que se inventan las noticias y aunque son inventadas, bueno, pero como son lo que yo pienso, como refuerza lo que yo ya pienso, voy a seguir leyendo e incluso voy a compartir esas noticias. Y eso pasa muchísimo. A mí me llegan en el WhatsApp constantemente noticias que son claramente falsas. Y me llegan de amigos que han tenido todas las oportunidades educativas, que han viajado, que han estudiado incluso en el extranjero, que son profesionales, gente formada, que comparte ese tipo de contenido para convencer a otros de que piensen como esa persona o para que odien a otra persona o rechacen al rival. Y eso es una cosa que está pasando a diario de forma masiva y creo que los periodistas, evidentemente, que generan esas noticias falsas son los primeros responsables, pero creo que es una responsabilidad compartida y que todos tenemos que hacer el esfuerzo por, con un espíritu crítico, leer la información y decir, vale, esto que dice, ojalá fuera verdad porque es que me gusta, ¿no? Estos insultos hacia otro político, por ejemplo, o se inventan un caso inexistente que afecta a esa persona. Bueno, es que como los otros son los enemigos, los rivales, pues, oye, lo acepto. No. Tenemos que ser mucho más críticos con los nuestros y exigir a los nuestros también que cuenten la verdad. A nuestros políticos, a nuestros medios de comunicación, etc. Esto es muy difícil de hacer, porque yo creo que para darle el giro definitivo a esta situación haría falta reformar la educación y crear desde primaria mentes
con ese espíritu crítico. Ahora mismo lo que tenemos es crispación, polarización, bandos, cada vez la gente está más en su trinchera y está pasando una cosa que a mí me preocupa mucho. Y es el que piensa diferente no es solo una persona que piensa diferente, es mi enemigo. Y yo que he cubierto muchas guerras civiles, pues esto me preocupa mucho porque en el momento en el que piensa diferente no es solo un rival político, sino que se convierte en un enemigo, en una amenaza para mí, eso justifica hacer cosas que no harías si antes no lo has deshumanizado como un enemigo. Y los países que entran en esa deriva del odio acaban mal siempre. Pero es que no hay que irse tan lejos en la historia para ver cómo acaba eso. Entonces, tenemos que educar desde muy pequeños en la tolerancia, la aceptación de las ideas diferentes, en el espíritu crítico, incluso como están haciendo en algunos países nórdicos ya, que hay asignaturas de desinformación que ayudan a los chavales a aprender a detectar fake news y bulos y desinformación y propaganda, aprendiendo a localizar cuáles son las fuentes, de dónde ha venido esta noticia, cómo es posible que no haya ninguna cita, ninguna declaración, ningún organismo, ningún dato que te lleve a un estudio riguroso. Es que no es tan difícil el ver que una noticia carece de los elementos básicos de una información legítima. Tiene que haber unos datos, unas entrevistas a gente autorizada, unas fuentes con nombres y apellidos y una información sostenida en hechos comprobables. Y yo lo que leo, el 90% de lo que leo en la prensa no tiene nada de eso. Y tenemos que exigir que nos lo den. Y si no me lo das, ni me voy a suscribir a tu periódico, ni te voy a leer, ni te voy a hacer caso. Aunque digas cosas que yo quiero escuchar. Pero es muy difícil. O sea, yo comparto tu análisis de que va a ser muy difícil y por eso yo creo que estamos en una batalla larga. Esto no se va a solucionar ni en un año, ni en 2, ni en 5 probablemente. Nos vamos a una batalla de décadas por ver si podemos otra vez llegar al consenso al menos de que la verdad importa, de que la verdad es importante. Gracias. Hola, mira, jo volia preguntar si és suficient donar la batalla per la veritat, perquè no estic informada, però suposo que la Lierta, quan es va destapar aquest escàndol, no va ser jutjat i si ho va ser no va anar a la presó. Bueno, una cosa que ocurre, que es muy curiosa y que yo me pregunto a menudo, es que tarde o temprano en España hay políticos que van a la cárcel y pagan las consecuencias de la corrupción. No todos, no pillan a todos, eso también es verdad. Pero, oye, hay gente, Urdangarín, parte de la familia real, termina en la cárcel. En Madrid tenemos el presidente Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid, terminó en la cárcel. Matas, en Baleares, o sea, quiere decir, bueno, oye, de vez en cuando, empresarios, bueno, pues también hemos tenido, en el PP muchos han ido a la cárcel. Rodrigo Rato, que fue vicepresidente de España, terminó en la cárcel y ahora va a entrar otra vez. Empresarios ha habido varios importantes que también han acabado en la cárcel, desde Mario Conde. Podemos discutir si justa o injustamente, pero ha habido gente poderosa. Pero no hay un solo periodista
que por manipular, dejarse vender, sobornar o aceptar sobornos, y os aseguro que eso está pasando todos los días en la prensa, ni uno solo que vaya a la cárcel o pague las consecuencias. De nuevo vuelvo un poco a lo que pasaba con las críticas al director cuando salió. Es como si hubiera una ley que protege a los periodistas contra todo lo que hacen y fueran inmunes, como si fueran una monarquía a la que no se puede tocar. ¿Pero por qué no? Pero los jueces no se atreven en parte porque dicen, ¡buf! Menudo lío, me van a acusar de atacar la libertad de prensa. Cuando el gran problema que tenemos en este país es que no entendemos lo que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Es que no es un derecho absoluto. Y fíjate que yo lo he defendido cubriendo conflictos al frente del mundo, creo que en toda mi profesión, pero yo mismo reconozco que no es un derecho absoluto la libertad de expresión. Una persona puede estar en contra de la inmigración, por ejemplo, y decirlo. Y yo creo que eso entra dentro de la libertad de expresión. Yo podré estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero tú no puedes hacer como pasó en verano en Inglaterra, coger en Twitter, en las redes sociales y decir, en tal hotel hay 200 refugiados, vamos a ir a quemarlo. Es que eso no es libertad de expresión, eso es incitación a la violencia. Y a veces lo confundimos. Entonces, yo creo que tiene que haber límites y en las redes sociales, por ejemplo, ahora mismo no hay límites. Es más, los límites que había los están desmantelando. Los verificadores despedidos, no hay, cada vez menos control. Yo el otro día se me ocurrió meterme con Trump, que no soy muy fan, a lo mejor alguno de vosotros sí lo sois, pero yo no. Y a mí había personas que me contestaban diciendo, tú lo que te mereces es que te den un tiro por la calle. Pero es que eso es libertad de expresión. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Eso es una amenaza. Entonces, creo que los periodistas tienen que ser responsables también ante la justicia de lo que hacen. Fijaos que en Birmania, y vuelvo a Birmania porque es un país, hay un libro donde yo digo que los reporteros siempre tienen un sitio del que nunca regresan, como que una parte de ellos se ha quedado allí. Y supongo que para mí debe ser Birmania, por lo que viví. Y en Birmania, cuando yo era corresponsal, hubo un genocidio contra la minoría de los Rohingya. Es una minoría que viene de Bangladesh. Y entonces hubo un día que apareció en Facebook una noticia de que un Rohingya había violado, o un grupo de Rohingyas habían violado a una budista, que es la mayoría religiosa de Birmania. Y cuando se publicó esa noticia, se viralizó, la gente empezó a compartirla y hordas de personas de la etnia mayoritaria fueron a matar a los Rohingya, a la minoría, y murieron 30.000. Y 700.000 tuvieron que huir para que no los mataran. Y hoy sabemos que esa noticia era mentira. Nunca hubo esa violación. Pero es que es más, sabemos que esa noticia la escribió el ejército birmano, el mismo que disparó a los estudiantes y a los manifestantes. Ese mismo ejército fue el que se inventó esa noticia para provocar precisamente el genocidio de la minoría rohingya. Libertad de expresión. ¿Cómo va a ser eso, libertad de expresión? Inventarse una noticia que provoca o incita a que se queme vivo a miles de personas, ¿no? Y en España todos los días tenemos
noticias falsas que lo único que quieren es destruir la reputación de personas de diferente signo. Yo mismo, cuando saqué El Director, bueno, sufrí una campaña en la que se utilizó a mi familia para intentar hacerme daño, inventándose noticias. Y dirán, bueno, puedes demandar, ¿no? Es verdad, puedes demandar a las personas que hacen eso. Si tú demandas, te puedes tirar 3 o 4 años, y yo conozco casos de gente que, inventándose toda una campaña de destrucción de la reputación de una persona, el juez le ha impuesto una pena de 5.000 euros. 4 años después. En esos 4 años, ¿cuánto dinero creéis que ha ganado inventándose noticias? Es que te sale a cuenta. Te sale a cuenta pagar los 5.000 euros. Y eso es lo que no puede ser, que no haya una responsabilidad, que no haya un castigo para los que están desinformando con además la intención de hacer daño. Porque es verdad que cuando uno ejerce el periodismo puede meter la pata. Y yo me he equivocado muchas veces. Os voy a contar la peor. Cuando yo no llevaba mucho en el periódico, vino una nota de prensa de la convocatoria sobre una conferencia de prensa que se iba a hacer al día siguiente sobre un astronauta que se perdió en el espacio en los años 70, creo, o 60. Y entonces yo fui a la rueda de prensa y la cubrí como joven reportero entusiasmado y volví y escribí toda una crónica sobre el astronauta que había desaparecido en el espacio. Los rusos lo habían perdido en el espacio. Ya nunca más se supo del pobre cosmonauta en este caso. Sale la noticia y por la mañana me llama mi jefe y me dice, David, tenemos un problema. Y digo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que la conferencia de prensa a la que tú fuiste ayer es de un artista que recrea situaciones que no han ocurrido. Y todo lo que has contado era parte de una exposición fotográfica con fotos inventadas. O sea, podéis imaginar, yo pensé, vale, tengo 26 años, mi carrera periodística se ha acabado, me tengo que empezar a buscar un trabajo en una pizzería o repartidor, algo. Quiero decir, yo estaba convencido de que eso había pasado y metí la pata y publiqué lo que podríais llamar un bulo. Aprendí una lección importantísima. No me volvió a pasar. Y es contrastar las informaciones al máximo, asegurarme de que todo lo que publicaba era verdad. Pero para mí hay una diferencia en mi error involuntario. Yo estaba convencido de que estaba contando la verdad. Hice mal mi trabajo, era joven, era inexperto. Hubo jefes que no hicieron tampoco su trabajo de edición, pero me equivoqué en la intención de contar la verdad. Es que lo que tenemos aquí ahora de manera masiva no tiene nada que ver con eso. Es gente que sabe que lo que van a contar es verdad y lo fabrican desde el principio sabiendo que es mentira. No tienen ninguna intención de que sea verdad. Y eso es otra cosa. No tiene nada que ver. Uno ha escrito más de 4.000 artículos. Pues, bueno, pues seguro que he metido la pata en un número, ¿no? Quiero pensar que después de la estupenda crónica del cosmonauta, que además me adorné muchísimo en el arranque de la crónica. O sea, ya no fue solo que era todo como... Estaba muy bien escrita, ¿eh? Si hubiera sido verdad, era casi de Pulitzer. Sí, gracias. Hola, gràcies. Jo voldria afegir que potser estem parlant de la veritat i que després de la veritat ve la dignitat, després de la dignitat ve la justícia, després ve la bona voluntat o l'ètica i que tot això podria estar inclòs en aquest gran desafiament.
si el periodisme està corromput, si el periodisme està segrestat, d'alguna manera és un indici de que, per dir-ho en grans paraules, potser no toca, però el poder està contra el poble. Com ho veiem? Ho veiem amb aquestes tècniques de psicologia social, de manipulació. Ho veiem doncs, amb aquesta polarització fabricada, que el que pensa diferent és el meu enemic, no? Què ens toca fer? Diem, ens preguntem què podem fer nosaltres, no? Jo penso que una cosa que podem fer molt humilment és desemmascarar els pressupòsits de pensament en els quals les categories de pensament en les quals ens tanquen, no? Hi ha molts pressupòsits en els quals tu acabes, categories de pensament que acabes adoptant quan ni tan sols les has pensat tu. I penso que el risc de generar la diversitat de pensament quan només hi ha una opció o una altra, quan tu només pots pensar això o el contrari, quan hi ha tantes diversitats intermitges, no? Ens dicten el que hem de pensar, ens redueixen les opcions. I jo penso que això, que no ens podem deixar polaritzar i potser voler saber les raons del que pensa diferent, no pas això, considerar-lo l'enemic, no? Voler saber, aquesta curiositat, per què penses tu diferent i per què, no? Bueno, estás hablando de lo mismo que... Raonar, Sí. en definitiva, raonar una mica més del que raonem. Gràcies. Sí, gracias. De lo que estás hablando es de un poco lo que comentaba yo de la necesidad de crear mentes que son capaces de pensar de manera independiente, ¿no? Porque es verdad que no hay dos opciones y que hay grises y que en medio hay diferentes opciones. Es mucho más fácil, por ejemplo, dividir el mundo entre buenos y malos y ya está. Estos son los malos y estos son los buenos y no me complico ya. Es como una película de Hollywood de superhéroes. Es muy fácil eso. La realidad es que los seres humanos son muy complejos y que hay matices y que hay circunstancias. A mí me ha pasado a veces que he ido a cubrir una guerra y yo cuando iba a cubrir la guerra estaba convencido de quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Ya iba predispuesto a escribir. O sea, antes de llegar y hablar con la gente, yo ya en mi mente había escrito la historia que iba a publicar. Y yo tenía que tener la mente abierta. Yo decía, ve con un folio en blanco, ¿no? Con la mente en un folio en blanco, para empezar a investigar, hablar con la gente y llegar a la conclusión de cuál es la verdad o acercarte lo máximo a la verdad. Y eso requería entrar en las complejidades de las circunstancias. Y entonces a veces me pasaba que yo había concluido antes de ir que estos son malos malísimos y estos son buenos buenísimos, y luego me daba cuenta que los malos malísimos a lo mejor eran malos malísimos o estaban haciendo cosas, pero te ibas al origen de lo que les habían hecho a ellos. Y yo no voy a justificar la violencia, pero había detrás un origen de por qué ese conflicto había estallado. Y los malos malísimos, había un momento que ya no eran tan malos. Y los buenos buenísimos no eran tan buenos. No había dos opciones solo. Había matices, había 1000 cosas que habían pasado. Tenías que irte atrás en la historia para intentar entender cómo había empezado la cadena de venganza, ojo por ojo, todos ciegos, que decía Gandhi. Entonces, ¿cómo conseguimos una sociedad donde haya suficientes mentes con esa capacidad de espíritu crítico y que no tengan la pereza mental de dividir las cosas como nos imponen, como decías tú,
desde otro lado, ¿no? Y muchas veces una cosa que dices es muy interesante, porque muchas veces en la trampa de te pongo dos opciones, ya no piensas en ninguna otra. Ya dices, pues es esta o A o B. Bueno, a lo mejor hay una C, D, E, ¿no? O a lo mejor está entre una y otra. Quiere decir, y ahí es donde cada uno tenemos que hacer el esfuerzo, que es más difícil, ya digo, es mucho más fácil escoger A o B. Y no me planteo nada. Y ya voy con B toda la vida. Yo conozco menos la política catalana, me imagino que quizás será en algunas cosas, creo que es parecida a la de Madrid, pero tú en Madrid tienes familias, por ejemplo, que desde hace generaciones votan siempre al mismo partido. Y si ese partido roba, lo sigo votando, porque son los míos. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? En Madrid lleva gobernando el PP desde que yo tengo uso de razón, han pasado por la cárcel presidentes de la comunidad, ha habido entramados de corrupción descubiertos uno tras otro, pero ahí ganan los mismos siempre. Ayuso podría decir, como dijo Trump. Trump dijo una vez, yo podría ir por la Quinta Avenida de Nueva York con una metralleta, cargarme a 20 y la gente me seguiría votando. Pues Ayuso podría decir lo mismo. O sea, la gente le seguiría votando, hiciera lo que hiciera. Eso no me parece que se corresponda con una ciudadanía con espíritu crítico. Y digo Ayuso, pero me voy, esto ha pasado también con la izquierda en otros sitios. En Andalucía con el PSOE, por ejemplo, ¿no? Durante muchos años. Yo creo que tenemos que empezar a mirar las cosas con principios, más que con ideología. Yo hice una cosa, cuando llegué al mundo, al poco había elecciones en diciembre del 2015, y el periódico tenía una tradición que era siempre en el editorial, el día antes de las elecciones, decirle a los lectores a quién tenían que votar. Casualidad, siempre era el PP, no había mucha duda. Y entonces yo escribí un artículo diciendo, esta vez no vamos a decir quién tiene que votar. El Mundo no es un periódico de partidos, es un periódico de principios, de ideales. Defendemos unas ideas y unos principios y unos valores. No a un partido. Si un partido, por muy que se quiera identificar con nosotros, incumple los principios de servir al público, de no meter la mano en la caja pública, etcétera, nos da igual que sean de los nuestros. Y entonces yo iba, y esto lo cuento en El Director también, yo iba al kiosco de mi barrio y el kiosquero, muy contento, me presentaba a los lectores que iban a comprar el periódico y decía, aquí está el director del Mundo. Y algunos se alegraban, pero otros me decían, ¿pero por qué publicas casos de corrupción del Partido Popular? Si son los nuestros. Y yo decía, míos no, serán tuyos. Yo soy periodista, yo no soy de unos ni de otros. Y entonces se dio la extraña circunstancia de que siendo nuestros lectores de derechas o de centro, algunos, yo publiqué 65 portadas sobre la corrupción del Partido Popular. Y me llamaban los lectores para darse de baja. Y decían, pues he cancelado mi suscripción, porque mi periódico no puede publicar. Digo, oiga, el periódico no es suyo. Suyo es el ejemplar del periódico, pero no el periódico. Y nosotros publicamos todo. Si viene un caso de corrupción del PSOE o de Podemos, lo vamos a publicar igual. Si es que yo llevo 20 años fuera de España, si es que a mí me dan igual un partido u otro.
Es que yo no creo que la función del periodismo sea trabajar para un partido. Es que al revés, creo que eso es el antiperiodismo, es todo lo contrario de lo que debe hacer un periodista. Y ahora te encuentras que tú te despiertas por la mañana y hay una noticia, una información, un hecho que ha ocurrido el día anterior y dos periódicos te lo cuentan radicalmente opuesto. ¿Pero eso cómo puede ser? O sea, yo entiendo que los periódicos tengan opiniones diferentes. Pero si yo salgo ahora a la calle y me empapo porque está lloviendo, no puedo venir aquí y decir no está lloviendo. Pero hemos llegado al disparate en el que ahora hay gente que sale a la calle, está lloviendo, está completamente empapada y te dice no está lloviendo. Y no sé cuánta mil gente lo comparte, no está lloviendo. A mí me gusta mucho una frase que decimos los periodistas y es, si tu madre te dice que te quiere, verifícalo. Claro, no te puedes fiar de nada. Escolti, senyor, vostè que és un extraterrestre? Pues ahora que lo dice, Sí. yo me sentí un extraterrestre aterrizando en el despacho de un director y muchas veces me sentía un extraterrestre. Y yo ahí veía a veces que yo me reunía con políticos o grandes empresarios y todo lo que os estoy contando se lo decía a ellos. Y yo les miraba y en su cara podía leer que estaban diciendo, este tío es gilipollas. Y además va a durar 2 días. I en eso tenien raó. A veure, el que vostè està dient és superinteressant i hi ha una cosa que m'agradaria que ens expliqués, perquè a mi m'ha agradat molt això de que l'esperança seria com aquests països, nacions nòrdiques, que en l'escola es comença a preparar els ciutadans del futur amb una consciència clarament doncs, de la veritat, etc. Però és que jo penso que això ja ho tenim. O sigui que les grans religions, i a mi m'agradaria que ens expliqués si les ha trobat en aquests llocs, aquests països, etc., que tenen religions, esclar, jo penso en una que nosaltres coneixem, la Bíblia diu la veritat ens farà lliures. És que vostè ha vist, no l'exèrcit, vostè ens ha explicat que l'exèrcit, barbaritats. Jo li pregunto clarament, vostè ha topat amb una institució que en principi és perquè la veritat ens faci lliures, vostè ho ha constatat en aquests diferents països que la religió està per la labor? Gracias. Depende mucho del país y de la religión. Yo he visto lugares donde la religión ha hecho el bien y lugares donde la religión ha hecho el mal. Por ejemplo, en Afganistán, que es un país cuya guerra cubría 11 años, el fanatismo religioso hace que las niñas no puedan ir al colegio. Han decidido que las mujeres tienen que estar oprimidas, no pueden salir de casa sin la compañía de un hombre, etcétera. Pero yo luego me he encontrado a misioneros en lugares recónditos donde llevaban 30 años trabajando por la gente sin esperar nada a cambio y les inspiraba la religión, ¿no? Entonces, yo creo que la religión es un poder tan fuerte, tan atrayente, tiene tanta capacidad de influencia que bien utilizada es muy positiva y puede movilizar en favor del bien, y mal utilizada puede ser utilizada para manipular las mentes y hacer a la gente
en nombre de la religión, hacer cosas horribles. Entonces he visto las dos cosas, porque al final yo creo que esto va sobre todo de personas y de la condición humana y de nuestra capacidad para el bien y el mal. Y yo soy un convencido, después de todas las guerras que he cubierto, de que la capacidad del mal, y esto que voy a decir es un poco incómodo, creo que la capacidad del mal está en todos nosotros. La del bien también. Pero creo que en nuestro interior hay una frontera que cuando cruzamos pasamos al lado oscuro. A mí siempre me ha sorprendido, por ejemplo, lugares donde yo iba, donde la gente convivía en paz, los vecinos compartían, pedían la sal al vecino, sus hijos jugaban juntos en el parque. Y cuando tú vas allí, se están degollando. Digo, pero ¿cómo es posible, no? Gente que era amable unos con otros. De repente se dan unas circunstancias, aparece el miedo a que el otro haga algo contra mí, aparece la deshumanización, aparece la mentira. Ruanda, por ejemplo, genocidio africano. Durante meses en la radio se repetía una etnia diciendo que los otros eran cucarachas, que eran seres inmundos, que quieren acabar con nuestra forma de vida. Y esto repetido todos los días. Bueno, eso acabó en 800.000 muertos en 100 días, a machetazos. Comunidades que habían convivido juntas, Hutus y Tutsis. Entonces, creo que más allá de la institución está en cada uno de nosotros el utilizar, en este caso la religión, para el bien. Y que hay gente que cruza la línea, esa frontera interior que tenemos, y lo utiliza para el mal. Y a lo largo de la historia lo hemos visto, ¿no? Entonces, yo tengo que reconocer que yo no soy una persona creyente. No soy una persona creyente. Y sin embargo, respeto mucho la religión y respeto mucho a esos misioneros con los que yo he convivido. Es que los he conocido en Zamboanga, Filipinas. Ahí había el padre, no me acuerdo cuál es su nombre, 30 años intentando la paz entre musulmanes y cristianos. Jugándose la vida, fue secuestrado, bueno, de todo. Incapaz de abandonar a la gente de ese lugar. Un compromiso, y la fuerza se lo daba la religión, ¿no? Y los principios cristianos en los que él creía le hacían hacer el bien. Y a mí eso me admiraba, ¿no? Y me parecía muy positivo. Entonces, bueno, creo que a mí me da un poco de tristeza, ¿no? Cuando la gente se deja manipular y el nacionalismo, cuando es llevado al extremo, cuando los que no son como nosotros pasan a ser el enemigo, decía antes, ¿no? Creo que es muy peligroso. Yo creo que está muy bien sentirse orgulloso de tu tierra, de tu lengua, de tu identidad. Eso me parece muy bien. Pero ya vimos, ¿no? En tantos lugares como eso, cuando se pervierte, puede acabar en odio, ¿no? Y hay que frenar antes de permitir que eso ocurra. Y me parece que con la religión a veces pasa lo mismo, ¿no? Que el que tiene una religión que es diferente a la mía, y estáis viendo lo que está ocurriendo en Palestina, un conflicto de décadas de odio constante, de un círculo vicioso de la venganza y del odio, por la incapacidad de aceptar la religión del otro, por querer que esas tierras santas sean solo santas para mí, por el monopolio de la verdad religiosa. Creo que eso es un error.
Creo que eso lleva al enfrentamiento. Creo que una cosa que tienen muchas religiones, la cristiana entre ellas, es que cuando tú lees la esencia de los principios cristianos, por ejemplo, es la tolerancia, ¿no? Es el cuidado al otro, es la hermandad. Pero es que si te vas a otras religiones, también tienen esos principios muchas. ¿Qué hace que un chaval joven musulmán se inmole en una discoteca matando a cientos de personas, que es algo que tuve que cubrir en la isla de Bali? 202 muertos. O sea, le han dicho que su religión le pide hacer eso. Y le han lavado el cerebro desde que tiene 3 años en una escuela coránica para hacer eso. Y los que le han enviado a hacer esa barbaridad jamás se van a poner un cinturón con explosivos y se van a volar por los aires. No, ellos están muy cómodos, ¿no?, enviando a chavales a hacer eso, ¿no? Por eso digo que la capacidad esta que tenemos los seres humanos de autodestruirnos, a mí siempre me ha desesperado. Y creo que una de las razones de que haya ido a cubrir conflictos es porque he intentado explicar por qué. ¿Por qué? A mí es incomprensible que en el año 2025, con toda la tecnología, todo el conocimiento, sigamos viendo guerras como las que vemos, lo de Gaza, Ucrania, lo que venga después. O sea, es incomprensible que no hayamos evolucionado como humanos hacia un lugar donde podemos ser diferentes y aceptarnos sin tener que destruir al otro. Y reconozco que a pesar de esos 20 años cubriendo conflictos, no he llegado a una respuesta de por qué. Más allá de que creo que todos tenemos esa capacidad interior de cruzar una frontera y hacer cosas que no imaginamos. Hola, buenas noches, David. Gracias por tu conferencia y por tu oratoria. Una cuestión, seré muy rápido, ¿cabe la ética, la verdad, en un sistema capitalista como el que vivimos, que cada vez es más ultracapitalista, cada vez más neoliberal, y la justicia, la información, los partidos políticos, por supuesto, no son nada más que meras correas de transmisión del poder? Porque yo normalmente lo que es la verdad dura, la he encontrado no en los grandes medios de comunicación, salvo honrosas excepciones como la tuya, ¿no? Ni en las grandes cadenas televisivas, ni en la radio, sino normalmente en los márgenes de la cultura. Me refiero, por ejemplo, al Papus, a revistas satíricas como El Víbora, etc. No sé qué opinas de este tema. Y otra cuestión muy rápida también. ¿No hay alguna responsabilidad de la prensa en la ética ciudadana? Es decir, que nos encanta el morbo, que nos encanta comprar fake news. ¿No hay un poco de responsabilidad? Porque se han pegado muchos bandazos. Acabo. Hace poco vi un documento, pero todavía me acuerdo de cuando era joven, de haber visto a Ronald Reagan al lado de los talibanes dando una conferencia y diciendo que eran campeones y luchadores por la libertad. Mira ahora. ¿Qué opinas de esto? Y disculpa, si me he extendido. No. Son buenas preguntas. Bueno, tanto nos gusta el morbo que cuando en agosto un hijo de actor, Sancho, bueno, en el caso Sancho, ¿no?, mata y descuartiza a una persona en una isla de Tailandia, medios de comunicación que jamás han enviado a nadie a cubrir un conflicto o una noticia seria, se gastan miles de euros en enviar equipos enteros a la isla para pasarse todo el verano viendo a ver qué cosa más morbosa pueden contar, ¿no?
bueno, nos gusta el morbo, evidentemente, ¿no? Si no tuviera un público, pues probablemente no lo harían. La primera pregunta que haces está en referencia al sistema capitalista y la situación que tenemos. Vamos a ver, yo creo que es evidente que el mundo se encuentra hoy en un punto de desigualdad y de injusticia que te lleva a la conclusión de que el sistema no está funcionando para la mayoría, está funcionando para la minoría. O sea, yo no... O sea, ¿cómo es posible que un porcentaje mínimo de la población, por ejemplo en Estados Unidos, que creo que son 10 personas, tengan o acumulen la riqueza del 40% del país? Y que entre esas personas, una de ellas, por ejemplo, Elon Musk, emplee 270 millones en escoger a Donald Trump como presidente y en los 3 meses posteriores a esas elecciones su fortuna aumente gracias a eso en 300.000 millones. 300.000 millones, es que hablamos de cifras que ni nos imaginamos. Y hoy tiene un despacho en la Casa Blanca. Quiero decir, o sea, no sé, es que yo no creo que haya que ser marxista-leninista para ver que hay algo que ahí no está funcionando. O sea, este país y el mundo sufrió una crisis brutal en el 2008-2009, que luego se pagó con creces, mucha gente perdió la casa, el paro en España llegó al 26% y en los jóvenes a más del 50%. ¿Quiénes salieron los primeros por la salida de emergencia de esa crisis? Los que la provocaron. ¿Quiénes han multiplicado sus fortunas desde la crisis de Lehman Brothers del 2008, 2009, etcétera, que en España se alargó como mínimo hasta el 2014? Los que provocaron la crisis. ¿Y quiénes la han pagado? Los que no tenían ninguna culpa. Entonces yo no puedo estar de acuerdo con eso. O sea, creo que las reglas de juego no están hechas con justicia. Yo sí creo en que cada uno, yo no creo que en un maoísmo de no, oye, todos igual y ya se ha demostrado que eso no funciona, ¿no? Yo lo que creo es que todo el mundo debe partir desde el mismo punto de salida. Y luego, oye, el que lo haga mejor, se esfuerce más, me parece estupendo que le vaya mejor. Lo que no puede ser es que unos estén a 1 metro de la meta y los otros estén en esta carrera saliendo 5 minutos después, porque no les das ninguna posibilidad de igualdad o de ganar, ¿no? Y eso es lo que creo que estamos viviendo. La educación, la sanidad, todas estas cosas que se están perdiendo. En Madrid, por ejemplo, es el caso que yo conozco. En Madrid, si tú quieres que tu hijo sea bilingüe y aprenda inglés, que es fundamental en el mundo de hoy, lo tienes que llevar a un colegio privado. Porque en el público no sales aprendiendo inglés. Entonces, evidentemente, si tú no tienes dinero para el colegio privado, tu hijo va a ir al mercado laboral con una desventaja clarísima. Y esto multiplicado por todo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que tuviéramos un país donde todo el mundo partiera desde el mismo punto. Pero claro, si ya desde la monarquía tenemos un sistema en el que el rey emérito, hoy en el exilio, puede cometer los delitos que le dé la gana y eso no se puede castigar,
ni publicar durante 30 años, y sale en un discurso navideño y dice todos somos iguales ante la ley, descojonándose de nosotros. Si ya el jefe del Estado tiene esos privilegios, pues ya todo va hacia abajo, es un sistema que no es justo, donde unos tienen más que otros. Y vuelvo a insistir, yo no soy para nada favorable al comunismo, que creo que en casi todos los sitios donde se ha aplicado, ha fracasado. O sea, sí, y estoy en contra de que en Cuba haya sanciones y me parece que ese país lo han jodido entre muchos, pero los que más lo han jodido han sido los que gobiernan esa isla. Yo eso lo tengo clarísimo. Entonces, a mí me gustaría un sistema con reglas para todos iguales, con una educación donde todos tengan las mismas oportunidades, una sanidad donde todos tengan las mismas oportunidades. Y esto no es, para mí, para mí no es ni de izquierdas ni de derechas, es de justicia. Última paraula, doncs. Tornant a la naturalesa humana dels conflictes, volia fer dues preguntes relacionades una mica amb parts que no surten tant, potser, quan es comuniquen. Com que tendim a simplificar, tendim a parlar d'una majoria que intenta contra una minoria contra una majoria, etc. I la meva pregunta era una mica sobre en aquests processos de demonització, deshumanització, quin juga la gran majoria de la població. La majoria d'atemptats és d'una part petita que lidera, no? Per exemple, durant el franquisme deia que el 50%, el nazisme també era un percentatge més petit, i com que ho hem de comunicar de forma simple tendim a dir que és uns contra els altres, però quin rol juguen aquesta població passiva que toleren aquests atemptats, que toleren aquests genocidis sense formar part d'una resistència, sense participar activament però tampoc formant part d'una resistència. I la segona pregunta era què passa quan acaben aquests conflictes, quan una generació ha aconseguit demonitzar un altre grup ètnic, qui sigui, fins al punt de portar-lo al genocidi. En la teva vivència personal, creus que és que passi aquesta generació de desfer aquest procés de demonització o necessiten arribar a noves generacions per poder tornar a conviure conjuntament? Bueno, la primera pregunta, la historia nos demuestra que el silencio siempre es cómplice de los genocidios. O sea, cuando el nazismo comete el holocausto, es el silencio de mucha gente que mira para otro lado, que a lo mejor no actuaron en el genocidio, pero miraron a otro lado. En Gaza, yo creo que tú puedes ser, oye, hay gente que es más favorable en ese conflicto a Israel y gente que es más favorable a Palestina. Vale, yo lo puedo entender. Pero yo no puedo entender que nadie, ni siquiera el más favorable a Israel, mire a otro lado cuando se arrasa una población como se ha hecho en Gaza y matas a miles de niños. Y hay médicos no palestinos, médicos extranjeros que han conseguido entrar, que te dicen que el ratio de niños amputados en Gaza es el mayor de la historia. Nunca antes ha habido más niños amputados por población de lo que se ha dejado en Gaza. Y yo no puedo entender, más allá de que luego uno quiera explicar ese conflicto de su manera y piense que la culpa es de unos o de otros y uno se va atrás. Vale, no voy a entrar en eso porque entonces no saldríamos de aquí hasta mañana. Pero podemos al menos estar de acuerdo en que lo que hizo Hamás el 7 de octubre, asaltando un festival de música donde había chavales y masacrando a esa gente, está mal. Y podemos a la vez coincidir en que bombardear poblaciones civiles masivamente, como ha hecho después Israel, es también un crimen en el que se ha multiplicado el número de muertes. O sea, podemos desde el punto de vista moral condenar
la matanza de civiles, la haga quien la haga, y luego ya sí nos ponemos a discutir, oye, este conflicto la culpa fue de este, el otro, bueno, esto empezó aquí o allá. Pero, ¿qué ha pasado para que hayamos perdido el consenso moral mínimo? ¿Qué ha pasado para que tanta gente sienta indiferencia ante el horror? Porque antes no era así. Antes la gente se horrorizaba ante situaciones como esta y ahora es como si estuviéramos anestesiados. Y no lo puedo entender. Quizá porque yo he estado en conflictos, a lo mejor es que lo vivo de una manera más cercana, pero es que no lo puedo entender, ¿no? Y creo que el silencio y la complicidad absoluta, no solo de gobierno, sino de la prensa, que escoge cuáles son las víctimas buenas y cuáles las malas, cuáles son las víctimas que merecen mi atención y mis titulares y cuáles no, es parte del problema. Y esto está muy relacionado con tu segunda pregunta sobre la demonización. ¿Por qué no nos importa o nos importa menos la muerte de una gente que otra? Porque previamente se ha demonizado, previamente se ha deshumanizado, previamente hemos conseguido que la gente no vea a esas personas como personas. Son otra cosa, son números, son enemigos, son terroristas, son... Yo he tenido discusiones con amigos y al final las dejo para que la relación no se deteriore demasiado, pero no, es que la culpa es de Hamás. No, si lo que hizo Hamás a mí me parece el horror. Pero una cosa es ese horror y otra es lanzar una bomba de 1 tonelada en un barrio con una de las mayores densidades de población del mundo, donde tú sabes que el 40 o más % de los que viven ahí son niños. Y tú lanzas esa bomba y tú sabes que van a morir 500, de los cuales 200 son niños. Y lo haces. Es que decir que eso es un crimen de guerra, eso lo debería decir todo el mundo en Israel. Todos los ciudadanos de Israel deberían ir a su gobierno y decirle, en mi nombre, y a pesar de mi indignación por lo que se hizo el 7 de octubre y a pesar del dolor que siento por los secuestrados que están ahí, pero tú en mi nombre, con mis impuestos que has utilizado para comprar esas armas, no pones una bomba, no lanzas una bomba de 1 tonelada en un barrio hacinado de civiles. No lo haces. No te lo voy a permitir. Voy a salir a la calle y voy a protestar. Pero como estamos en la absoluta... Fíjate que cuando en el 2003 se decidió invadir Irak, 6 millones de personas en España salieron a la calle a protestar. Era una guerra que se estaba haciendo con una mentira, y era que ahí había armas de destrucción masiva que luego nunca se encontraron. 6 millones de personas salieron a la calle indignadas y a pedir que esa guerra no tuviera lugar. ¿Dónde está la gente ahora? ¿Dónde está la gente que protesta por la guerra, que se indigna por lo que está pasando en tantos sitios? No hay. Es como que estamos atontados con el móvil, en las redes sociales, pasando el siguiente TikTok, ¿no? El vídeo gracioso, y no nos afecta nada. Entonces, a mí eso me preocupa, ¿no? Que nos hayamos anestesiado y que la demonización funcione hasta el punto de que no nos afecta lo que le pase a gente que tienen el estigma ya de no ser, bueno, de ser no personas, que es el paso previo a poder eliminarlas. Creo que hemos... Moltes gràcies. Gràcies a todos. Això donaria, evidentment,
Evidentment que el tema donaria per molt i és un plaer, és un gust sentir David Jiménez, tant pel que diu com per la manera que diu, com s'expressa amb la claredat. Que no passen 40 anys para que vuelva a Vic. Esperem que no. Si depèn de nosaltres ja et dic ara que no. Abans de tancar l'acte, diguem-ne, potser molt breu, m'han enviat aquí un text de la Hannah Arendt, diguem-ne, no? Historiadora, filòsofa, ja ho sabeu, qui va desenvolupar aquest concepte de la banalitat del mal, que molt breument, com que té relació amb el que hem comentat i el que hem parlat avui, ho llegeixo doncs, en un moment. I diu, tradueixo, diu, la mentida com a instrument o com a eina del poder. Mentir constantment no té com a objectiu fer que la gent cregui una mentida, sinó garantir que ja ningú cregui en res. Un poble que ja no pot distingir entre la veritat i la mentida no pot distingir entre el bé i el mal. I un poble així, privat del poder de pensar i jutjar, està, sense saber-ho ni voler-ho, completament sotmès a l'imperi de la mentida. Amb gent així pots fer el que vulguis. Evidentment, fins aquí la citació de Hannah Arendt, evidentment jo penso, i estic convençut, que amb actes com el que acabem de fer avui mateix, amb la xerrada que ens ha ofert brillant David Jiménez, doncs és una manera d'intentar, si més no, evitar, pal·liar, impedir que això que diu Hannah Arendt es pugui complir. Dit això, doncs, qui vulgui rebre més informació, associar-se a Fòrum de Debats, ja sap que ho pot fer emplenant aquests fulls d'entrada, si és que en queden o aquests altres, posar-hi les seves dades, rebrà informació, si es vol associar a l'entitat, encara millor, com més seguem, doncs més podrem treballar en aquest sentit. Dir també que, no sé si en queden, de llibres dels que hem posat a la venda, en queda algun encara, si queda, doncs, si hi ha gent que vol comprar o bé el llibre El director o bé algun altre, doncs allà a la sortida ho pot fer i doncs si algú a més li fa il·lusió o li fa gràcia que l'autor li dediqui, suposo que no hi tindrà cap inconvenient, és un plaer tenir-lo avui presencialment aquí. Recordar que el proper acte serà el 14 de febrer, a 7:15, en aquest mateix local, aquí al Sucre, i es titularà Anomalies climàtiques, reptes i solucions. I anirà a càrrec de Félix Rodrigo Mora, escriptor, historiador i filòsof polític. Evidentment, doncs ja dic, aquí han quedat molts temes pendents, però ara no els podem pas desenvolupar i, per tant, només ens resta agrair l'assistència de tothom avui en aquest acte i, insisteixo, la magnífica intervenció de David Jiménez. Moltes gràcies. O podem tornar aquí. Gràcies.